Baruch Hashem, Shalom, queridos hermanos, es un privilegio estar el día de hoy con ustedes para compartir un poco de la palabra del Eterno. Vamos a orar para que el Eterno bendiga este espacio. Padre, te pedimos que tu Espíritu nos guíe en toda la verdad. Te pedimos que podamos hacer lo que dice el apóstol, darle la bienvenida a tu palabra con un espíritu de mansedumbre, la cual puede librar nuestras almas. Te damos muchas gracias por tenernos aquí el día de hoy, por estar con nosotros para la mayor gloria de tu nombre. Haz que todo lo que hagamos en este espacio sea para comprender todo el consejo de Dios y que podamos darte gloria a ti. A ti sea la gloria, como dice el salmista, no a nosotros, oh Eterno, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria al que está sentado en el Cordero, sea la alabanza, la privilegio para mí estar con ustedes el día de hoy para compartir en esta conexión CUM, donde diversas comunidades y varios amigos de muchas partes de Latinoamérica y de otros lugares nos unimos, al menos virtualmente, para meditar un poco en la palabra del Eterno y cumplir lo que dice tanto Josué capítulo 1 como el Salmo 1, meditar en la Torah del Eterno para ser árboles que no carecen de fruto y su hoja no cae. Bendito sea el Eterno. Bien, he querido compartir hoy un tema que estuvimos viendo con mi comunidad, con la comunidad a la que pertenezco en El Salvador, la comunidad Temerosos de Dios, a quienes mando un gran abrazo a mis queridos hermanos aquí en El Salvador. Y lo estuvimos viendo para la ocasión de la parashá Tetzaveh, para la parashá donde se nos habla de las vestiduras sacerdotales. Ahí leemos que Aarón debía portar ciertas vestimentas, ¿verdad? Y se nos dice que el propósito de estas vestimentas era para honra y hermosura. De hecho, literalmente en hebreo, si ustedes van al texto hebreo de Shmot capítulo 28, dice lekavot ultifarret, que significa, o se podría traducir literalmente, para gloria y esplendor. Y en otras palabras, el sumo sacerdote, utilizando la expresión del rabino Jonathan Sachs, debía ser un reflejo, apuntar en sí mismo más allá de sí mismo. El sumo sacerdote debía ser en sí mismo una referencia, un reflejo del Eterno, un reflejo de la gloria y el esplendor de Dios. Y para eso, el Eterno mandó a Moshe hacer ketonet, que significa túnica. La palabra en hebreo que aparece en Shemot capítulo 28 es la palabra ketonet y también aparece en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, la encontramos en el jardín del Edén. Es la primera vez que se menciona esta palabra ketonet al describir la túnica que el Eterno hizo personalmente para Adán. También la vemos en la túnica de pasim o de colores que el patriarca Jacob hizo para su hijo José, ¿verdad? Y la vemos en otras partes de la escritura. Y hoy quiero aprovechar para tratar un tema necesario, diría yo, y también puede ser un poco controversial. No importa lo que podamos decir en este espacio, seré un liberal para algunos y un legalista para otros. Y tenemos que estar dispuestos a pagar ese precio en este tema. Hoy, basándome en esas palabras de la Torá, Kabod, Ultifarret, honra y hermosura, quiero hablar de el decoro y la modestia en los hijos del reino. Son palabras que hoy en día son un poco anatema a la cultura que tenemos en el siglo XXI. Palabras como decoro, pudor, modestia, sumisión, son malas palabras en un mundo, en el mundo que nos rodea. De hecho, al igual que con los sacerdotes, el Eterno quiere que sus hijas, y voy a enfocarme sobre todo en la parte que la Biblia habla sobre la modestia y el decoro en las hijas de Dios, aunque eso también obviamente aplica a todos los creyentes, hombres y mujeres por igual. El Eterno quiere que sus hijas sean un reflejo de su gloria, que reflejen su bondad y majestad al mundo. Al mismo tiempo, también deben de tener el cuidado de escapar a los peligros de la inmodestia, sensualidad que hay en el mundo
y exhibir partes de su cuerpo que deberían estar cubiertas. Y tenemos varias palabras en la Biblia que habla de esto. ¿Cuál es el mundo en el que vivimos y por qué esto es importante? Desde la caída de Adán ha habido lo que se llama un golpe de estado en el alma. De todas las facultades de nuestra alma, hay una facultad que tanto maestros judíos como grandes hombres en el cuerpo del Mesías han apuntado. Esta facultad, digamos, dio un golpe de estado a todas las demás. Esta facultad del alma es el deseo. Desde la caída de Adán y Eva, el deseo se exacerbó, tomó control, secuestró la dirección, digamos, de nuestro ser. Anteriormente, de hecho, en una serie que veíamos sobre la parashá de Génesis, hay una enseñanza por ahí en uno de los canales de nuestras comunidades, en la comunidad Ministerio de Esperanza del mi querido amigo, el pastor Kenner Ospino. Ahí está la enseñanza sobre qué podemos recuperar del árbol del bien y el mal y cómo entender qué perdimos después de la caída. Vimos ahí que antes de comer del árbol prohibido, los deseos del hombre estaban totalmente sometidos a la facultad racional. El deseo estaba sometido a la voluntad y la voluntad estaba sometido a la razón. Esto es prácticamente el acuerdo que hay entre Maimónides, C.S. Lewis y el rabino ortodoxo David Foreman. Los tres, viendo de cerca el texto de Génesis capítulo 3, se dan cuenta de las alusiones que hay a cómo el escritor de Génesis nos dice que el deseo entró en una fase de exacerbación después de la caída. En otras palabras, después de la caída, el deseo salió de control y ahora es muy efectivo en nublar la razón y secuestrarla. La tentación de la serpiente antigua fue ser como Dios. Tú puedes ser como Dios definiendo qué es el bien y el mal. Lo que tú quieras, lo que sea tu deseo, eso será bien. Lo que no se conforme a tu deseo subjetivo, eso será malo. Y a partir de ahí, en los últimos miles de años de historia humana, hemos visto cómo el hombre ha tratado de jugar a ser su propio Dios. C.S. Lewis dice que la historia humana es la historia de cómo la humanidad una y otra vez ha tratado de ser feliz sin Dios, sin tener éxito. Y debido a que vivimos en un mundo después de Edén, post-Edén, tenemos un mundo donde el deseo está desbordado. Y es por eso que hay leyes en la Torá que están supuestos a contrarrestar los efectos perniciosos de la caída. De hecho, el desequilibrio del deseo, si se ponen a pensar bien, genera en cada sexo una tentación que es más latente y más fuerte que en el género contrario. Por ejemplo, ¿cuál es el pecado más común en torno al deseo sexual en el hombre? Bueno, desear a una mujer observándola, ¿verdad? El hombre es altamente estimulable con sus ojos. Ahora, la mujer no está exenta del desborde del deseo que hay después de la caída, solo que la otra cara de la moneda se manifiesta distinto. En el caso de la mujer, el pecado más caracterizado es ser deseada por un hombre siendo observada. Es, de hecho, si se ponen a pensar, la otra cara complementaria de la moneda. El hombre experimenta placer deseando a una mujer, fantaseando con ella. En el caso de la mujer, cuando el deseo se sale de control y en el mundo caído que vivimos, en el caso de la mujer es distinto. Es ser deseada por un hombre siendo observada. Por eso, la tentación perenne de una mujer será mostrar su cuerpo experimentando ese placer ilícito y legítimo de ser el objeto de deseo de un hombre. Y este tema, como les dije, va a generar controversia debido a la generación en la que estamos. Cada tiempo, cada generación es buena en algunos aspectos con respecto a ciertas virtudes, pero es negligente en otros. Cada generación, cada tiempo. Por eso
nuestro compromiso no debe estar hacia las simpatías morales de cada generación, sino hacia la Biblia. Hace, por ejemplo, 1500 años, por ejemplo, ustedes podían encontrar, si retroceden 1500 años en el tiempo, podían encontrar cómo los hombres, tanto hombres y mujeres, judíos y cristianos, eh, eran muy buenos en algunas virtudes, pero nos parecen barbáricos en otras. Por ejemplo, en el caso de los sexos, si vamos 1000 años, si retrocedemos 1000 años o 1500 años, vamos a encontrar que tanto escritores judíos como cristianos pensaban que el hombre era esencialmente superior a la mujer. Lo vemos en Maimónides, lo vemos en el Talmud, del lado judío, y lo vemos en Agustín, en Tomás Aquino y también en Immanuel Kant, en el caso del lado cristiano. Ellos decían cosas, por ejemplo, en el Talmud se dice, ay del hombre cuyas hijas sean mujeres, pero bienaventurado el hombre cuyos hijos son hombres, dice el Talmud. O la otra máxima que aparece en el Talmud, es mejor dejar que las palabras de la Torah perezcan antes que caigan en manos de las mujeres. Y vemos algo similar también en Agustín y en Tomás Aquino del lado cristiano. Ellos consideran que la mujer no tiene suficiente coraje moral. A la hora de la verdad, carece del sentido del deber, de la obligación, dicen ellos. Y para ese tiempo, era algo perfectamente aceptable decir que el hombre era el sexo superior. Ahora, veamos nuestro tiempo. Nuestro tiempo está totalmente al revés. Tenemos la divinización de la mujer debido al impacto del feminismo creables al hombre. ¿Qué es lo que la Biblia dice? La Biblia dice que tanto hombres como mujeres están bajo pecado. Y hay tentaciones, y hay vicios, y hay maldad en ambos géneros. Eso es lo que la Biblia dice, y por eso debemos ser fieles al sano balance de la Biblia. La Biblia dice que fuera de la gracia de Dios, tanto hombres como mujeres somos capaces de mucha maldad. Hay hombres malos y hombres buenos, mujeres buenas y mujeres malas. Y en esta ocasión vamos a ver un poco sobre lo que la Biblia dice sobre la modestia, el decoro y el pudor. El diseño original de Dios ciertamente incluía, si se ponen a pensar, el deseo en el hombre y la mujer sexual. Ahora, en el diseño original, antes de la caída, este deseo se expresaba de manera muy bonita dentro del matrimonio y teniendo este deseo bajo el control de la facultad, del intelecto y de la conciencia del hombre. Cuando el pecado se introduce, ya no tenemos el software, sino el virus. El pecado lo que hace es que simplemente agravó o exacerbó esto y dominio propio en esta área con la ayuda del Eterno. Richard Foster dice que el deseo sexual o las relaciones sexuales son como un río. Cuando el río está en su cauce, es sinónimo de vida, sinónimo de la raza humana floreciendo. Ahora, cuando un río se desborda, no es sinónimo de vida, es sinónimo de destrucción y de muerte. Y lo mismo ocurre con el deseo sexual. Hoy vamos a revisar un poco sobre estos textos que hablan de estas tres palabras: modestia, pudor y decoro. Si ustedes van conmigo a 1 Timoteo capítulo 2, verso 9, ahí se nos habla de estas palabritas, las tres de hecho, en el idioma griego. 1 Timoteo capítulo 2, verso 9 dice de la siguiente manera: asimismo, que las mujeres se atavíen. Curiosamente se podría traducir como que las mujeres se embellezcan. Es la misma palabra cosmeo, la misma palabra de la cual sacamos la palabra cosmético. En otras palabras, Pablo quiere que una hija de Dios se vea bonita, quiere que ella se embellezca, pero quiere que lo haga teniendo en cuenta los principios de las hijas del reino. Y dice, con ropa decorosa, con modestia y pudor, no con peinados ostentosos, ni oro, ni plata, ni ropa costosa, sino con buenas obras, lo cual conviene a mujeres que profesan la piedad. Ya vamos a ver más adelante cuál es el problema que Pablo tiene
con el peinado trenzados, con trenzas. El idioma griego aquí tiene la palabra no con trenzas. Ahora hay que entender esto en el contexto antiguo, porque si no si alguien viene y agarra 1 Timoteo y olvida el contexto en el que fue escrito, podría sacar la doctrina que es pecado para una persona hacerse trenzas. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Lo vamos a ver más adelante. También a qué se refiere Pablo con qué tienen que ver las trenzas con el oro, perlas. Y Marcos 7 dice de la siguiente manera: porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, hurtos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaño, sensualidad, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Subrayen esa palabra, sensualidad. Uno de los pecados que el maestro menciona es la palabra sensualidad. Como hija de Dios, tu objetivo no es ser sensual, no es ser sexy. Es más, si solo recordáramos que la palabra sexy en inglés viene de una palabra muy famosa de 3 letras y que podría, si la tradujéramos literalmente del inglés al español, sería sexoso. Tú no quieres tener nada que ver con esa palabra. También Efesios capítulo 4, verso 19, dice, menciona el pecado de la sensualidad. Efesios dice lo siguiente. Espero que todos estén buscando en su Biblia mientras avanzamos en el estudio. Dice, los cuales, después que llegaron a ser insensibles, se entregaron a sí mismos a la sensualidad para practicar con avidez toda clase de impurezas. También en 2 capítulo 12, si mal no recuerdo, 12:21, dice, que viniendo de nuevo, me humille mi Dios ante vosotros y tenga yo que llorar por muchos de los que habían pecado anteriormente y no se arrepintieron de la impureza, fornicación e indecencia que han practicado. Pablo menciona 3 pecados en el área sexual aquí: impureza, fornicación e indecencia. La sensualidad es un pecado si una hija de Dios quiere ser objeto de deseo de los hombres, mostrar partes de su cuerpo que están supuestas a ser mostradas únicamente en el contexto matrimonial. Y vamos a ir viendo eso a medida que avancemos. ¿Qué imagen viene a la mente? Esto es muy importante. Dallas Willard dice que nuestra mente está formada por ideas e imágenes. Y generalmente las imágenes son bien poderosas. Normalmente bueno, de hecho, cuando di esto en la comunidad, les pedí a los hermanos que cerraran sus ojos. Y quiero pedirles lo mismo ahí en su casa. Cierren sus ojos y pregúntense qué imagen viene a su mente cuando oyen estas palabras: modestia, decoro, pudor, recato. ¿Cuál es la imagen que viene a su mente? Muchas chicas modernas, la imagen que tienen de decoro, pudor o recato son de imágenes, digamos, exageradas o demasiado estrictas de estas palabras. Algunos, por ejemplo, estarán pensando en la imagen victoriana de vestidos largos, enormes, que cubren hasta los dedos de los pies, de la época de la Inglaterra bajo la reina Victoria. Otras estarán pensando en su abuelita, en su bisabuela, y dicen, no, qué horror, yo no quiero vestir como la abuela. Y ese es el problema por la imagen que nosotros tenemos de estas palabras. Ahora, cada una de estas palabras es una palabra hermosa en la Biblia. Y hoy vamos a ver los principios y fundamentos de lo que la Biblia dice sobre esta palabra. Me voy a enfocar estrictamente en lo que podemos recuperar del texto bíblico, sin depender de tradiciones posteriores, tanto del lado cristiano como del lado judío. Mi intención el día de hoy es ir a ver la data bíblica. ¿Qué es lo que la Biblia habla sobre este tema, que es modestia, decoro y pudor? Y la guía de Dios sobre cómo tiene que
vestirse y ataviarse una hija de Dios, para hacerlo de tal manera que siempre sea un sujeto bello de la bondad de Dios, sin ser un objeto de deseo y sin caer en la sensualidad de estar obsesionada con mostrar partes de su cuerpo para tener ese placer ilegítimo de ser pensada como sexy o ser deseada por muchos hombres que no son su esposo. Um, Vamos a empezar algunas definiciones de la modestia bíblica. Algunas definiciones de modestia son las que tenemos aquí: reserva o propiedad en el habla, la vestimenta o el comportamiento. También otra definición dice que la modestia es libre de ostentación, sin pretensiones. Vemos, hace unos años leí dos libros que son muy buenos en esto. De verdad los recomiendo. No sé si, creo que uno de ellos está en español. Uno de ellos se llamaba Christian Modesty, The Public Undressing of America. Es del escritor Jeff Pollard. Muy buen libro. De hecho, hay un estudio muy bueno de él ahí en el libro donde se va a lo que la Biblia estrictamente habla y la guía que la Biblia da, sin caer en los excesos a cualquiera de los lados que tenemos hoy en movimientos. Generalmente la virtud está en medio de dos excesos, de dos vicios. Y todos sabemos esto. Por ejemplo, hoy hay iglesias donde las personas pueden llegar, qué sé yo, en un short, las mujeres pueden llegar en faldas que muestran el 80% de sus piernas, escotes que muestran la mitad o 3/4 partes de sus pechos, y todo eso se hace en nombre de, entre comillas, la libertad que tenemos en Cristo. Al parecer esa libertad es libertad para pecar. Al otro lado del espectro tenemos las iglesias donde por poco, un poquito de tela más y tenemos la versión de la burka cristiana. Casi lo que los musulmanes hacen. Cubrir desde la cabeza hasta los pies a las mujeres. Y eso se hace en nombre de la santidad. Ambos extremos son perniciosos porque generan mal testimonio en los incrédulos y no expresan la visión bíblica que hay sobre este asunto. Otro de los muy buen libro es Modesty, del pastor Ken Keller y la hermana Martha Peace. Se llama Modesty, More Than a Change of Clothes. Modestia es algo más que un cambio de ropa y es muy bueno también. Los dos libros se complementan bastante bien. Si alguien puede comprarlo, se lo recomiendo. Jeff Pollard, en el capítulo 2, habla sobre la modestia bíblica de esta manera. La traducción al español es mía, porque el libro está en inglés, por lo menos el que yo leí, ¿verdad? No sé si estará en español. La modestia, dice Pollard, al igual que la humildad, es lo opuesto a la arrogancia. No busca llamar la atención ni exhibirse de manera indecorosa. Webster aparentemente vincula la castidad, otra palabra anatema para todo el mundo de hoy, castidad. Eso suena barbárico, ¿verdad? Suena medieval, suena anticuado, todas esas palabras. O bueno, suena como la nueva palabra con F, el peor insulto que el mundo incrédulo te puede dar. Casi lo escupen, es fanático. Esa palabra castidad se relaciona con ser un fanático religioso. Pero no, la palabra castidad de hecho es una virtud, la virtud de tener tus impulsos y pasiones sexuales bajo control. Pollard dice, la modestia, porque la castidad significa pureza moral en pensamiento y en conducta. La pureza moral, al igual que la humildad, no exhibirá sensualidad o fruto de un amor genuino al Mesías, más que en la autoglorificación o la autopromoción. Piensa, muy bien, una de las preguntas que debe hacerse toda hermana a la hora de vestirse es, ¿por qué me he visto así? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Mi propia gloria? ¿Ser pensada como una mujer sexy, una mujer codiciable? ¿O me he visto para la gloria de Dios? Me he visto, como dice el libro de Apocalipsis y los profetas una y otra vez, como una mujer arreglada para su esposo. Tanto el esposo celestial, Hashem,
como el compañero de vida que Hashem te ha dado? Es una pregunta que vale la pena hacerse. Es una pregunta de reflexión y de escudriñamiento. ¿Qué gloria persigo con la manera en cómo yo me he visto? ¿Doy gloria a Dios? Cuando las personas me vean, pensarán automáticamente, mira, ahí va una creyente. Mira, ahí va una persona que tiene el estándar bíblico de expresión de su vestimenta. O pensarán, una mujer más. ¿Cuál es el espíritu que te guía a la hora de la selección de tu ropa? ¿El espíritu de Dios o el espíritu del mundo? ¿Quieres ser igual que las demás? ¿Muestras de más para desviar la mirada de los chicos o la envidia de las chicas? Todas esas preguntas deben de ser consideradas por toda hija de Dios que quiere sinceramente ser un testimonio de la bondad de Dios y exhibir sin duda la belleza que el Eterno le ha dado, pero guardando las partes de esa belleza que están supuestas a ser privadas. Paul sigue diciendo, la modestia, por tanto, no se expondrá públicamente en una desnudez pecaminosa. Eso está en el libro The Public Undressing of America, capítulo 2. Por otro lado, el pastor Ken Keller define la modestia así. Esto es muy importante, esta definición que él da. Él dice, la modestia es una actitud interior del corazón. Subrayo esto. Modestia, decoro y pudor deben de ser algo que fluye del corazón. Por eso, el día de hoy, yo no voy a dar una larga lista de restricciones de vestimenta, ni a decir cuántas pulgadas o milímetros o centímetros debe de estar una falda o una blusa, no, nada de eso. A ver y va a tener repercusiones en el exterior. En cambio, si una persona no tiene modestia, decoro y pudor en su interior, ninguna cantidad de restricciones y de guías de vestimenta va a ser suficiente. Ella va a encontrar la manera de exhibirse sensualmente y de manera impura. Por eso él dice, la modestia es una actitud interior del corazón, motivada por un amor a Dios que busca su gloria a través de la pureza. Y la humildad a menudo se revela en palabras, acciones, expresiones y vestimenta también. Es muy importante lo que él dice ahí. Y él sigue diciendo, más adelante en el libro, la inmodestia también es una que se expresa con palabras, acciones, expresiones y vestimenta inapropiadas, que son provocativas, manipuladoras, reveladoras o sugestivas de sensualidad u orgullo. Ahora, obviamente el Eterno creó ciertas partes del cuerpo de una mujer para atraer el estímulo visual de un hombre. Eso es obvio, ¿verdad? Y eso es parte del deseo, del diseño original. Y hay un lugar para la sensualidad en el matrimonio, pero cuando aquí se habla, cada vez que estos autores y también este servidor se refieren a la palabra sensualidad, no estamos hablando al sano disfrute de la sexualidad en el matrimonio, sino estamos hablando de esta sensualidad y provocación fuera del matrimonio de manera indecorosa y sin modestia. Bien, eso es más o menos lo que es el concepto de modestia en la Biblia. Ahora, ¿qué tal lo que dice Pablo sobre las trenzas y el vestido? ¿Por qué Pablo tenía un problema con las trenzas? Bueno, ahí es muy importante ver el contexto histórico. George Knight, en The Pastoral Epistles, dice algo muy, nos recuerda en este libro lo que Pablo está teniendo en cuenta en ese momento. Él dice, la razón de la prohibición de Pablo de peinados elaborados, joyas ornamentadas y ropa extremadamente cara se hace evidente cuando uno lee en la literatura contemporánea sobre el tiempo, el gasto, el esfuerzo desmesurados que exigían el cabello elaboradamente trenzado y las joyas no solo como exhibición ostentosa, sino también como modo de vestir de cortesanas y rameras. Es el exceso
y la sensualidad lo que Pablo prohíbe. De hecho, en la literatura antigua del siglo I se nos cuenta sobre los peinados obsesivamente elaborados que tenían las mujeres bajo los estándares de hoy serían millonarias. De hecho, si ustedes quieren tener una pequeña muestra de esto, pueden encontrar en Google, y eso no es del siglo I, sino de la Edad Media, los peinados de María Antonieta, la reina de Francia. Eran peinados donde su pelo le tenían que pasar trenzando y le ponían oro en medio del pelo y perlas en el pelo. Era toda una manera de autoglorificación y pasaban horas, 4, 6, 8 horas peinándolas. Y es eso lo que Pablo tiene en mente, esta obsesión de trenzar el pelo durante horas y horas y horas en un... Ken Keller recuerda esto, los vestidos de algunas mujeres adineradas eran una fortuna ambulante. Plinio el Viejo, pobre Plinio, había dos Plinios, dos historiadores romanos, uno era Plinio, pero los dos se llamaban Plinio, pero uno era más joven, entonces a él le tocó ser Plinio el Viejo, pobre hombre. Él dice en Historia Natural, 9:117, que la ex esposa del emperador Calígula, Lolia Paulina, tenía un vestido que valía más de $1,000,000 según los estándares actuales. Estaba cubierta de esmeraldas y perlas y, oigan, llevaba consigo los recibos para demostrar su valor. Me recuerdo cuando leí esto, cómo me reía. Lo increíble que la gente hace por la vanagloria, por tener gloria vacía de estas cosas. Imagínate tú llevando los recibos de tu vestido para jactarte de cuánto dinero y cuán adinerada eres, ¿verdad? Luego él dice, un vestido costoso de una mujer adinerada en el tiempo de Pablo podía costar hasta 7,000 denarios. ¿Cuánto es eso? Bueno, recuerda que un denario es la paga diaria de un trabajador. 7,000 denarios equivalía a 22 años y un tercio de trabajo para la persona promedio. 22 años de trabajo. Cuando una mujer entraba a un servicio de adoración portando semejante vestido, imagínate, podía costar 2 décadas de trabajo, potencialmente distraía todo el servicio. Entonces, lo que Pablo está hablando, cuando recuperamos el contexto, dice, ok, Pablo no está en contra de que una mujer se haga trencitas en su pelo. Está hablando en el mundo antiguo, donde había todo un tema de ostentación, orgullo, vanagloria con esto, y mujeres adineradas tenían la fuerte tentación en su alma de querer ser el centro de atención, centro de alabanza y de vanagloria de los que la rodeaban. Y Pablo habla a las mujeres de que tienen que vestirse de manera decorosa, modesta, pero evitar esta tentación de la autoglorificación y la vanagloria. Entonces, si estás pensando que 1 Timoteo 2, cuando dice no lo hagan con ropa costosa, algunas personas han visto esto como es pecado para una hermana ir a un almacén a comprarse un vestido. Debe de conformarse con algún vestido ahí que le haga su mamá o su abuela o la costurera del barrio. Bueno, no necesariamente, ¿verdad? Puedes ir a un lugar a comprarte un vestido bonito y verte bella, verte radiante como el Eterno quiere que te veas. Dios no creó la belleza de nuestras hermanas para ser completamente oculta como los musulmanes la hacen. Hay un balance que debemos de tener. Y no, por si estabas con el pendiente, aunque no creo mucho, no hay ninguna restricción en la Biblia para comprarte un vestido bonito que ande por ahí en una tienda o en un almacén. Cuando Pablo habla de ropa costosa, se refiere a este tipo de vestidos. Jeff Pollard dice, el exceso y la sensualidad son dos factores que afectan la modestia. Las mujeres creyentes deben controlar conscientemente sus corazones y pasiones, en lugar de vestirse de manera elaborada, costosa y o sensual. Si son modestas, no llamarán la atención de manera incorrecta. Su vestimenta no dirá sexo, orgullo, dinero, sino que su vestimenta transmitirá pureza, humildad,
moderación. Piensa esto. ¿Cuáles son las palabras que vienen inmediatamente cuando una persona meditara sobre los valores que transmiten tu vestimenta? ¿Cuál de estas tres palabras vendría inmediatamente a la mente de los que lo rodean? ¿Cuál es el testimonio que das con cómo buscas embellecerte? Y no está malo querer embellecerte. Recuerda que Pablo dice, yo quiero que las mujeres se embellezcan, cosmeo, pero lo hagan bajo los parámetros de la Biblia. Ken Keller habla de los espectadores indeseados que una mujer puede tener. Dice ella, incluso si no estás tratando de seducir a un chico lindo que conoces, la inmodestia sigue siendo una invitación a la inmoralidad sexual, ya sea que lo quieras decir con esta intención o no. La inmodestia captará el interés de quienes están interesados en la inmoralidad. Esto es obvio, ¿verdad? ¿Qué tipo de hombre es el hombre que será atraído si una hermana o una mujer decide exhibir las partes más eróticas de su cuerpo? Bueno, no será una persona que esté buscando un compromiso serio ni respetarte como una persona, sino hombres que ven a la mujer como objetos de deseo, como su próxima cacería o su próximo trofeo. Y esos son los espectadores indeseados que lamentablemente se atraen cuando una mujer sucumbe a la tentación de la indecencia y la inmodestia. Ella es la hermana Martha Peace, la coautora con el pastor Ken Keller. Ella decía algo muy bonito. Yo le he titulado esto Bebiendo miel para la sed. ¿Por qué una persona se viste así? Bueno, ella trata de saciar un deseo. Lastimosamente nunca es suficiente. Dice la hermana Martha Peace, hay algo interesante en los deseos pecaminosos. Nunca, jamás se pueden satisfacer. No importa cuán inmodestamente te vistas o cuán coqueta sea tu actitud. Toda esa atención de los demás tal vez te resulte excitante por un momento, pero al momento siguiente descubrirás que anhelas cada vez más. Es correcto, ¿verdad? Tratar de dar gozo, plenitud a tu vida con deseos pecaminosos es como beber miel para saciar la sed. Entre más bebas, más sed tendrás. Y esto lo es así con la inmodestia. Por eso vemos en las entre comillas, estrellas de Hollywood, este espiral cada vez más grotesco. De hecho, hace poco tiempo, creo que fue el año pasado, en una de las ceremonias que tenían los así llamados artistas de Hollywood, de hecho antes esa palabra todavía tenía significado porque de verdad había arte, hoy de hecho hasta esa palabra está un poco desfasada con lo que tenemos hoy. Creo que fue no la esposa, la mujer o la compañera sexual de Kanye West, creo que es un rapero, que llegó virtualmente desnuda. De hecho, se podían ver los pezones de esta mujer y literalmente estaba desnuda. Era un desnudo literal. De hecho, la sacaron, me dicen, la sacaron de esa exhibición porque literalmente había quedado desnuda. Ahora uno se pregunta, ¿cómo llegamos ahí? Bueno, es debido a que los deseos pecaminosos nunca se hacían. Como dijo el maestro, el que beba de esta agua tendrá sed otra vez. Nunca es suficiente. Por eso el adicto a la pornografía siempre aumenta en lo grotesco que quiere ver. Una vez empieza viendo una película de lo que se llama soft porn y luego en el espiral de descenso espiritual y moral empieza a ver cosas todavía más grotescas porque tiene que aumentar la cantidad de esto para saciar su deseo, pero nunca lo hace, bebiendo miel para calmar la sed. Hay que recordar que la modestia es algo del corazón, como hemos dicho. Pollard dice, sin embargo, dicho esto, la modestia no es, en primer lugar, una cuestión de vestimenta, sino principalmente una cuestión del corazón. Y si el corazón está bien con Dios,
se regirá por la pureza unida a la humildad y se expresará con modestia. Esto es absolutamente cierto. Yeshua dijo, fariseo ciego, ¿por qué limpias lo exterior del vaso? Limpia primero el interior y también el exterior quedará limpio, lo cual significa un corazón puro siempre se regirá por modestia exterior. El corazón puro de adentro de una hermana se exhibirá o se manifestará en modestia exterior. Por eso lo más importante es el corazón, no guías excesivas y detalladas sobre los milímetros y todo lo otro que tiene que ocupar, porque si no hay modestia en el corazón, las personas siempre van a encontrar una manera de expresar impureza. De hecho, es bien curioso, a lo largo de estos años de creyentes, hemos conocido con mi esposa casos donde hay hermanas que tienen lastimosamente un espíritu de impureza sexual y pueden estar impecablemente vestidas, pueden de hecho tener todas las reglamentaciones, pero siempre hay en la manera de comunicar impureza. Pueden tener un vestido que las cubra desde el cuello hasta los tobillos, pero luego a la hora de ciertos recesos hacen ciertos movimientos o se agachan o tratan de traer atención hasta ciertas partes de su cuerpo, aún estando con un gran vestido. Entonces, lo importante, lo primordial es que la modestia es un asunto del corazón. Si hay un cambio de corazón, entonces habrá un cambio que se manifestará en lo exterior. Dice Ken Keller, la verdadera modestia solo puede venir de alguien que está más preocupado por mostrarle al mundo cuán grande es Dios que cuán grande es ella. Muy bueno, quiero resaltar esto. La manera en cómo tú te atavías, querida hermana, tiene que ser una manera en que tú seas así como el Cohen, que era para honra y hermosura. Dios quiere que te vistas de manera bonita, hermosa. No hay ninguna prohibición bíblica para el maquillaje en su justa medida, sin extravagancias. Que pongas tus aretes y te veas bonita, que seas un sujeto de belleza, que muestres al mundo la bondad que el Eterno ha dado en tu belleza. Dallas Willard decía que la belleza es bondad siendo percibida por los sentidos. Es completamente cierto. La belleza de una mujer es una manera en cómo el Eterno ha creado que la bondad sea percibida por nuestros sentidos. Pero, en última instancia, la razón por la cual quieres ataviarte y verte bonita es para la gloria de Dios, no para la vanagloria tuya. Keller sigue diciendo, la verdadera modestia no viene de cambiar de ropa, sino cambiar de corazón. Y quiero decir esto y enfatizarlo, y por eso está primero antes de las demás cosas. La modestia es un cambio de corazón. Es decirte claramente, Dios, quiero hacer todo para ti. Como dice Colosenses, todo lo que hagan de obra, de palabra, todo sea hecho en el nombre de Yeshua para la gloria de Dios. Quiero verme bonita para ti. Quiero verme bonita para reflejar al mundo tu bondad. Quiero verme bonita para ser un testimonio de cuán bueno eres y cuán grande eres tú. Y cuando una mujer tiene eso, ese espíritu afable, es muy hermosa delante de Dios, dice Primera de Pedro. Dice Keller, cuando el corazón desea atención lujuriosa, ninguna cantidad de reglas externas lo afectará. Cuando el corazón desea a Dios, será modesto y no serán necesarias las reglas externas. Bueno, yo creo que un poco de reglas externas son necesarias. No obsesivamente, ¿verdad? Cuando el corazón desea atención lujuriosa, yo puedo dar razón, ninguna cantidad de reglas externas lo afectará. Eso es absolutamente cierto. Por eso es necesario que haya un cambio en el corazón. La hermana Martha Peace dice, la inmodestia perpetúa una visión baja de las mujeres y contradice los propósitos elevados de Dios para ellas. Es elegir tratarte como una propiedad que la lujuria desea poseer, al menos en la mente de cualquier hombre que elija guardar tu imagen. Eso tiene toda la razón, ¿verdad? Dice,
La inmodestia te reduce a un recuerdo visual de hombres lujuriosos y no honra los propósitos que Dios tiene para ti. Esto es absolutamente cierto. Cuando te vistes de manera inmodesta, lo que estás haciendo es rebajarte, es denigrarte. Te tratas como que si solo fueras un objeto de deseo de un hombre lujurioso. Ella lo dice bien. Te reduces a un recuerdo visual de un hombre lascivo. Y es por eso que no es la voluntad de Dios que tengas este tipo de cosas. Ahora una mujer puede decir, bueno, pero si Dios me ha dado ciertos atributos bonitos, ¿por qué no exhibirlos? Bueno, esa objeción asume que toda belleza es pública. Ahora, claramente eso no es el caso, ¿verdad? Hay partes bellas de una mujer que no están supuestas a ser públicas. De lo contrario, la pregunta lógica sería, ¿por qué no sales desnuda? Es más, ¿por qué no sales hoy en bikini a la calle? ¿Por qué no sales en este momento en sostén y en ropa interior a la calle? ¿Por qué no lo haces? Obviamente la imagen, no puedo. Ahora, esto te da a entender que no toda belleza es pública, ¿verdad? Hay ciertas partes del cuerpo de una mujer que fueron diseñadas por Dios, para ser privadas y ser disfrutadas en el contexto matrimonial, no fuera de él. Y es por eso que es errónea la falacia que dice, bueno, si Dios creó algo bonito en una mujer, ¿por qué no se exhibe? Porque no toda belleza está supuesta a ser pública. Por eso Apocalipsis y los profetas dicen, como una esposa ataviada para su esposo. Toda mujer debe de tener en su corazón el anhelo de ser una mujer linda que se arregla para su esposo. Incluso una soltera se está arreglando para su futuro esposo. Y eso es algo que la Biblia remarca una y otra vez. Y esto no es algo que denigra a la mujer. Todo lo contrario, lo que ha convertido a la mujer en un objeto sexual es la inmodestia. Es lo que denigra y perpetúa una visión baja de la mujer, como simplemente recuerdo visual de un hombre lascivo. Dice Martha Peace también, cualquier intento de usar tu cuerpo para atraer la atención inapropiada hacia ti en lugar de hacia Dios es inmodesto y rinde culto al ídolo del yo. Que aparece nuestro viejo amigo el rey ego, ¿verdad? La inmodestia en última instancia es causada o es hija de uno de los 7 vicios capitales, la vanagloria. Eso es todo, es atraer las miradas hacia mi persona. Véame, yo quiero ser el centro de todo. Quiero tener vanagloria, gloria vacía. No tienes que esconderte, dice Martha Peace, pero sí tienes que cubrir esos dones dados por Dios que están destinados a ser revelados solo a tu esposo. Bien, es lo que hablábamos, ¿verdad? Hay belleza femenina que está supuesta a ser privada. Y hay otra belleza, la inmensa mayoría, que es pública. Dios quiere que te veas bien. Dios no quiere que una hija de Dios se vea desgreñada, desalineada. No es ser humilde que vayas por ahí de manera desalineada. No es esa. Algo que se viste para la gloria de Dios. Pablo dice, quiero que las mujeres se atavíen, pero lo hagan de esta manera como conviene a mujeres castas y reverentes. Martha Peace sigue diciendo, exponer estos dones fuera del contexto del matrimonio clama por la atención lujuriosa de los hombres. Bueno, es algo completamente cierto. Si a esta altura ya me he ganado algunos enemigos, por decir esto, ni modo, eso es el precio que hay que pagar porque no queremos agradar a los hombres sino al Mesías. Ahora, mi objetivo no es ofender a nadie, de hecho. Mi objetivo no es ofender ni a hermanas ni a hermanos. No estoy juzgando tu corazón. Simplemente estoy diciendo el consejo santo que Dios tiene en su palabra. Y hay otra pregunta que hay que hacerse. ¿Qué manifiesta mi vestir? Otro motivo pecaminoso detrás de la inmodestia
es la búsqueda constante de complacer a los demás y de encajar en el mundo. Mi elección de ropa y comportamiento, ser un ciudadano del mundo o un ciudadano del reino de Dios. Eso es algo completamente que debe estar en nuestro corazón. Nada que promueva, dice Keller, la codicia de los ojos y la codicia de la carne viene de Dios, sino del mundo. Eso es lo que dice Primera de Juan capítulo 2, verso 15, ¿verdad? Porque el amor al mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la gloria de la vida, no viene de Dios, sino del mundo. Ahora, en este momento ustedes estarán diciendo, bueno, yo he entendido esto, de verdad la Biblia habla de modestia, hay que tener a mis pasiones bajo control, tengo que vestirme para la gloria de Dios. Lástima que la Biblia nunca nos dio fotos. Hubiera sido bonito que Dios le hubiera dicho a Moisés, bueno, vamos a poner unos diagramas de cómo es la ropa aprobada por Dios. Lástima que la Biblia no tenga estas guías. Lástima que hemos tenido que ser víctimas de tradiciones de los hombres y la Biblia no tiene nada para darnos. Bueno, podría sorprenderte que en realidad la Biblia desde el primer libro nos ha dado abundante testimonio de cómo es la manera en cómo el Eterno piensa que sus hijos después de la caída tienen que vestirse. Y esto lo vemos en dos palabras. Quiero que se graben estas palabras en hebreo. Ketonet es una palabra que ya habíamos visto. Y la otra es hagorot. Hagorot es una palabra que quizás ustedes no están relacionados con ella. Bien, la palabra para túnica, ya habíamos dicho al inicio, es ketonet. De hecho, esta es la palabra que hizo que este estudio naciera, ¿verdad? Dicha palabra, como vimos, aparece en otros lugares, en el jardín del Edén y en la túnica de colores que Jacob hizo para José. Ahora, ¿cuál es el problema? Si vamos a Génesis capítulo 3, cuando leemos el pasaje del jardín del Edén, hay un problema aquí sí, creo yo, en el 99, es más, estoy tentado a decir en el 100% de las versiones, porque yo no he visto ninguna versión bíblica que traduzca bien la palabra hagorot. La mayoría la traduce como delantales. Por ejemplo, si vamos a Génesis capítulo 3, verso 7, después del pecado, Adán y Eva son conscientes de su desnudez. Ahora el deseo se ha exacerbado, gobierna de hecho, puede nublar la razón, puede dar un golpe de estado a la razón y a la moralidad. Y ahora ellos son, como nunca antes, sensibles a la desnudez. Ahora, dice la Biblia, entonces se les abrieron los ojos a ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron follaje de higuera. Y la mayoría de versiones, de hecho la única que lo traduce más o menos bien es la versión textual, dice, y se hicieron delantales. Ahora, yo no sé cuál es la imagen que tienes de la palabra delantal, pero de hecho la palabra delantal, como yo la entiendo, es de hecho prácticamente una falda, ¿verdad? Es algo que se ciñe a la cintura, pero puede llegar hasta la rodilla. Me recuerdo cuando mi mamá utilizaba este delantal cuando estaba, o por lo menos eso es lo que se le llama delantal en El Salvador. No sé si en Colombia o en México significa otra cosa, pero ¿qué significa delantal para ti? Entonces, cuando alguien lee la Reina Valera o la versión de las Américas y dice, bueno, Adán y Eva se hicieron delantales. Uno se imagina que se hicieron algo muy similar, solo que con hojas de higuera, a los delantales que hoy nosotros tenemos. Ahora, la palabra en hebreo que aparece ahí es hagorot. Y el problema es que al traducirse como delantal, se pierde el contraste que Moisés intentó con esto, porque hay un contraste bien grande entre los hagorot que Adán y Eva se hacen y el ketonet que el Eterno les da. Quiero ver algunos versos donde aparece la palabra hagorot y la palabra no significa delantales. Hay que borrar de nuestras mentes
que la palabra delantal es lo que está en el texto de Génesis capítulo 3, sino que describe algo más. De hecho, esta palabra aparece en algunos lugares de la Biblia. Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 2, verso 5, ahí se dice, por ejemplo, ahora tú sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a dos generales de los ejércitos de Israel, a Abner ben Ner y a Amasa ben Yeter, a quienes mató derramando sangre de guerra en tiempo de paz, poniendo sangre de guerra en el cinturón que llevaba sobre sus lomos y en el calzado que tenía en sus pies. Esto está muy bien. Aquí se ha traducido Hagorot como cinturón. Era un cinturón o un ceñidor que llevaban los hombres para poner sus armas. También lo vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 4. Ahí se dice, está hablando de Jonatán, dice, Jonatán se quitó el manto que vestía y se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo su espada, su arco y su talabarte. Esa es una traducción mucho mejor que delantal. Talabarte era una especie de ceñidor o cinturón que se usaba en la antigüedad para portar armas. Lo mismo aparece en el segundo libro de Samuel, capítulo 18, verso 11. Ahí se dice lo siguiente. Joab dio al hombre que le había dado la noticia, y viéndolo tú, ¿por qué no lo heriste ahí derribándolo a tierra? Por mi parte te habría dado 10 siclos de plata y un talabarte, o taalí, aparece en otras versiones. Aquí hay unas imágenes, más o menos, de un ceñidor antiguo y un talabarte. Por eso ustedes ven que esa palabra se ha traducido en esos 3 versos como cinturón, talabarte o ceñidor. Este es de hecho, un talabarte antiguo. Aquí es donde se guardaba la espada. Otro más moderno es este. ¿Lo ven ahí? Como una especie de cinturón. Entonces, cuando la Biblia habla que Adán y Eva se cosieron Hagorot, hay que desarraigar de nuestra mente que eso hayan sido delantales. De hecho, fueron cinturones. Aquí hay una imagen del Facebook de Adán y Eva que yo tomé con el permiso de ellos, que más o menos ilustra de manera caricaturesca cómo se veían sus Hagorot. En realidad, cuando lo pensamos, Adán fue el primer diseñador de bikinis. Vemos en el Jardín del Edén la invención de los primeros bikinis. Esto es, pequeñas vestimentas que tapaban escasa piel, perdón. Eran bikinis. Esta es otra buena representación que encontré por ahí. Ahora, hay una gran diferencia entre esto, Hagorot, esto es bikinis, prendas de vestir que apenas tapaban las zonas erógenas de un hombre y una mujer, a lo que Dios hace. Cuando el Eterno habla con ellos, más adelante se nos dice que él no estaba satisfecho con sus Hagorot, con sus talabartes o ceñidores. La Biblia nos dice que el Eterno cosió. El Eterno fue el primer fashionista, entre comillas, ¿verdad? El Eterno dice que hizo para ellos no Hagorot, sino una túnica, ketonet. Entonces el Eterno, dice Génesis capítulo 3, verso 21, entonces el Eterno Elohim hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer. Y aquí tengo otra imagen que nos ayuda, estos dos contrastes. Quiero que graben esta imagen. Una es Hagorot, otra es Ketonet. Cuando uno lo ve así, la palabra Ketonet en la Biblia comunicaba inmediatamente algo similar a lo que les he puesto en la pantalla. Hagorot son ropas, prendas que apenas cubren algo, cubren muy poquito. Y Dios dice, bueno, no, ahora después del pecado, esto es insuficiente. No se pueden cubrir apenas las zonas erógenas de los seres humanos. Dios no está satisfecho con los Hagorot,
sino que hace ketonet. Ahora, ¿hasta dónde cubría un ketonet? Ya vamos a ver eso, porque sabemos, de hecho, que habían dos tipos de ketonet en la antigüedad. Entonces, cuando vemos estas dos palabras, uno dice, wow, claro, esto se pierde en las traducciones modernas, porque cuando se traduce Hagorot como delantal, yo pierdo el contraste que Moisés quiere dar. Lo que Moisés está diciendo es, Adán y Eva apenas cubrieron sus cuerpos, se pusieron pequeñas cositas para apenas cubrirse las zonas directamente sexuales, pero el Eterno cubrió mucho más de las áreas que estaban alrededor de las zonas sexuales, ¿verdad? Entonces aquí hemos puesto en la diapositiva, en un mundo donde el pecado emerge, el Eterno no está satisfecho con los ceñidores forjados por Adán y Eva. Él les hace túnicas cubriendo mucha más área alrededor de sus zonas sexuales. Nota que no he usado ninguna de las tradiciones rabínicas ni de las tradiciones cristianas sobre cómo debe de vestir una mujer. Estamos hablando, el texto bíblico como tal demuestra que el Eterno, viendo una prenda que apenas cubría las zonas sexuales, no estuvo satisfecho con eso, sino que él mismo hizo una túnica que cubría mucho más área alrededor de las zonas sexuales, tanto del hombre como la mujer. El mensaje de la Torah es claro, es que el Eterno le dio importancia a la modestia, decoro y pudor desde el inicio. Y en la antigüedad, podemos hacernos la pregunta, ¿qué tan largas eran las túnicas antiguas? Bueno, sabemos que habían dos tipos de túnicas. Túnicas que llegaban hasta los tobillos y otras túnicas que llegaban hasta las rodillas, es decir, cubrían los muslos. Desde la perspectiva bíblica, y esto lo ves en libros como el profeta Isaías, donde cuando se habla de que la desnudez de Babilonia va a ser descubierta, ¿a qué se refiere con la desnudez? Se refiere a que sus muslos serán mostrados. Desde la perspectiva bíblica, una persona o una mujer que enseña sus muslos está desnuda, literalmente. Es la palabra desnudez, como vamos a ver más adelante, tenía dos significados. Desnudez puede significar en la Biblia absolutamente desnudo o vergonzosamente desnuda. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Pero habían dos tipos de túnicas. Por ejemplo, vean lo que dice este comentario, el comentario Sonderbaum. Dice, los hombres trabajadores, los esclavos y los prisioneros las usaban las túnicas más cortos, a veces incluso hasta las rodillas y sin mangas. Entonces, en la antigüedad, la palabra ketonet, inmediatamente, si yo era un israelita leyendo el libro de Bereshit y yo oía que Adán y Eva se hicieron Hagorot y que el Eterno les hizo ketonet, la imagen visual era inmediata. Hoy en el siglo XXI ya no tenemos eso, si no leo el hebreo y tengo todo este contexto y esta riqueza, pero para un oyente israelita de la antigüedad esto era automático. Automáticamente la imagen visual era, sí, Adán y Eva apenas estaban cubriendo algo y el Eterno luego les dio una túnica que cubre buena parte de la que está alrededor de sus zonas sexuales. Entonces, ¿cuál es el principio que emerge? Fíjense, el decoro básico bíblico, sin apelar a ninguna ley halágica, sin apelar a ninguna tradición posterior, tanto judía como cristiana, es el siguiente. Habiendo visto el diseño de las túnicas antiguas y cómo el Eterno no aprobó el primer bikini de Adán y Eva, dos principios generales emergen. Uno, una hija de Dios debe cubrir partes sexuales diseñadas por Dios para la intimidad en el matrimonio. Dos, áreas alrededor de las zonas sexuales, o sea, el abdomen, el ombligo, muslos, deben ser tratadas con decoro y pudor porque son sugerentes, ¿verdad? Por eso Pablo dice, si mal no recuerdo en 1 Corintios, habla de que a las zonas que no son vergonzosas las tratamos con más decoro. Entonces, solamente del contraste entre Hagorot y Ketonet, yo puedo tener rápidamente el decoro bíblico básico. Cubrir partes sexuales, eso es obvio, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino cubrir más
áreas de piel alrededor de las zonas sexuales. Y bueno, a partir de ahí hay pequeños principios, ¿verdad? Por ejemplo, Jeff Pollard dice, lo mismo se aplica a las faldas cortas, pantalones ajustados, blusas cortas, los shorts cortos, toda una variedad de prendas que ocultan y revelan el cuerpo que está debajo. La industria de la moda no cree, esto es muy importante, no puedo subrayar esto lo suficiente. La industria de la moda no cree que el propósito principal de la ropa sea cubrir el cuerpo. La industria pecaminosa de la moda cree que el propósito principal de la ropa es la atracción sexual. Esto es exactamente lo opuesto a la modestia bíblica. Por eso hay prendas que están diseñadas. Fíjense qué curioso. Las prendas del espíritu del mundo están diseñadas para revelar ciertas partes de nuestro cuerpo o, si no las revela, por lo menos las acentúa, las cubre, pero llama la atención a esas partes. Y es eso precisamente lo que una hija de Dios debe evitar. La palabra desnudo, en griego, por ejemplo, gimnos, no significa estar absolutamente desnudo siempre, sino vergonzosamente desnudo. Por ejemplo, leemos cómo Pedro estaba pescando y dice que estaba desnudo. Ahora, yo me acuerdo de la primera vez que yo leí eso, cuando me acababa de convertir, y yo dije, pero Pedro, ¿acaso está loco? ¿A quién se le ocurre estar desnudo pescando? Si ahí estaban los hijos de Zebedeo, estaban los otros hombres. Bueno, qué hombres tan locos, estaban cómodos estando desnudos. Bueno, yo no sabía que la palabra desnudo en la Biblia tiene esas dos acepciones, ¿verdad? La palabra puede significar absolutamente desnudo o vergonzosamente desnudo. Obviamente, esto no quiere decir que estaba absolutamente delante de los otros apóstoles, sino que como pescador había quitado su túnica exterior y solo se había quedado con un manto de lino, en griego se llama gitón, y él no estaba totalmente desnudo. También, si se recuerdan del incidente donde se dice que Saúl profetizó y luego quedó desnudo. También me recuerdo la primera vez que oí esa narración. ¿What? Dije yo, ¿por qué Saúl quedó desnudo? Qué horrible, qué narración tan rara. Pero bueno, desnudo en la Biblia no es siempre absolutamente desnudo, sino quedar en ropa, únicamente la túnica interior, y quedar vergonzosamente desnudo. En otras palabras, si lo piensan, según la Biblia, si exhibes tus muslos, no importa tanta la ropa que tengas, para la visión bíblica estás desnuda, vergonzosamente desnuda. Si los apóstoles estuvieran vivos hoy y fueran a, no digamos a una playa, donde el teatro de la carnalidad se da casi las 24 horas del día, bueno, quitando la noche. No. Si los apóstoles fueran hoy, si los apóstoles y Yeshua fueran hoy a un centro comercial, para ellos muchas mujeres estarían desnudas bajo los estándares bíblicos. Y eso es algo que hay que corregir. Dice él, desde el punto de vista bíblico, nadie andaría en público con tan poca ropa. Por eso el profeta Isaías anduvo, entre comillas, desnudo 3 años para simbolizar la vergüenza que el pueblo pasaría en el exilio. Ahora, ¿quiere decir eso que Isaías, el Eterno, lo hizo así para simbolizar la vergüenza que el pueblo pasaría en el exilio? Somos una generación que ha perdido sensibilidad y la capacidad de ruborizarse. Y eso es triste. Nuestros estándares son tan inmodestos que cuando yo hablo de esto, inmediatamente me ganaré la animosidad y la enemistad de algunas hermanas. Pero bueno, yo hoy no vine a ser amigos, sino a decir la verdad que la Biblia dice. Bien, también es curioso ver lo que pasó con el endemoniado gadareno. Fíjense lo que dice el endemoniado de Gadara. Cuando era arrastrado por los demonios, el endemoniado gadareno estaba desnudo. ¿Se acuerdan? Cuando estaba en su sano juicio por el poder y la gracia de Yeshua,
estaba cubierto. Algo que me llamó la atención ahora que estaba volviendo a leer completos los evangelios es que cuando la Biblia menciona el caso del endemoniado de Gadara, algo que llama la atención inmediatamente es que Yeshua lo vistió. Vean lo que dice Lucas capítulo 8, verso 35. Cuando se habla del endemoniado gadareno, dice, salieron entonces a ver lo sucedido y fueron a donde Yeshua y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Yeshua, vestido, subrayo, vestido y en sus cabales, y tuvieron temor. Cuando lo volví a leer, yo dije, wow, nunca me había percatado de esto, nunca. ¿De dónde salió? Es más, empecé a hacerme preguntas. ¿De dónde salió el vestido? ¿Acaso Yeshua llevó una mudada de ropa de antemano cuando fue a la región de los Gadarenos porque sabía que iba a liberar al hombre? ¿O los apóstoles le compraron? ¿Los apóstoles andaban una mudada adicional y se la regalaron? Yo no sé. Lo que sí sé es que lo primero que Lucas enfatiza es que el hombre estaba vestido y en sus cabales. Entonces, Jeff Pollard dice, como hemos visto, Dios cubrió al hombre en el huerto. Parece que Satanás y los demonios han estado tratando de despojarlo de su ropa desde entonces y con bastante éxito. Y yo no puedo estar más que de acuerdo con él. Es bien curioso que se nos diga eso del endemoniado gadareno. Y ahora, ¿cómo es que esto no se oye en los púlpitos? ¿Cuál es la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que oíste sobre esto? Si vas a, podrías visitar iglesias evangélicas por décadas y no oír esto. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Hay un verso bíblico que habla del llamado de Dios a los profetas y a los predicadores. Y está en Isaías 58. Alza tu voz como trompeta, anuncia a la casa de Jacob su pecado. Y esto hace que algunos predicadores no seamos muy populares, ¿verdad? A nadie le gusta oír que su estilo de vida contiene pecado. Está en contra de nuestro orgullo, está en contra de nuestro ego. Queremos tapar los oídos y apedrear a los profetas. No, 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 le decían a Jeremías, no nos profeticen esto, profetícenos vanidad, díganos que todo está bien. Me llamó la atención una de las escenas de la serie de Chosen, cuando Yeshua está a punto de dar el sermón del monte. Y ahí está hablando con uno de sus discípulos, que está preparando el sermón del monte con él. Y ahí uno de sus discípulos, uno de los apóstoles le dice, maestro, pero hay cosas en este sermón que son lo negativo, es bastante aquí. Como por ejemplo, le dice Yeshua. Y uno de sus apóstoles le dice, bueno, ¿qué tal esto de cualquier hombre que codicie, que vea a una mujer para codiciarlo y es culpable de adulterio? ¡Wow! Le dice, eso nos haría todos adúlteros. Y Yeshua solamente sonríe y le dice, y esto otro, cualquiera que se enoje contra su hermano y lo llame cabeza hueca o bueno para nada, y es culpable de asesinato y expuesto al fuego del Gehinnom. Bueno, eso no parece muy amigable. Y me llama la atención lo que Yeshua dice en la serie de Chosen. Y le dice, amado, ¿crees que he venido para decirle al mundo, ¿saben qué? Todo lo que han estado haciendo los últimos 1000 años está bien, síganlo haciendo. Yo me acuerdo que me golpeó eso, me golpeó eso, porque la tentación de muchas personas a la hora de predicar es que, y es un buen deseo, no queremos ofender a la gente, no queremos ser tropiezo, y está bien. Yo he oído predicadores que son tropiezo en la manera pendenciera y sin mansedumbre en la que se expresan, y uno tiene que expresarse con bondad y verdad, siempre tiene que sazonar la palabra con sal, dice la Biblia, pero no con azúcar, ¿verdad? Pablo no dice que hay que sazonar la palabra con miel, sino con sal. Y como predicadores tenemos que tener cuidado con la tendencia a dar la palabra de Dios de manera light. Queremos hacer una versión bien higiénica de la Biblia que no ofenda a nadie. Y eso algunas veces no es posible, porque nuestro pecado se ofende, obviamente,
de la pureza de la Biblia. Por eso, cuando John Wesley mandó a ciertas personas a predicar y volvieron de predicar, le dijeron, ¿cómo le fue en la prédica? Bueno, no sabemos cómo medir si hubo éxito. Y John Wesley le dijo, bueno, hay dos maneras de ver el éxito de una predicación. ¿Se convirtieron las almas? Es la primera pregunta. Y la otra pregunta es, ¿se ofendieron los pecadores? Porque si causas cualquiera de esas dos cosas, tienes que saber que tu predicación fue un éxito. Y me habló mucho eso, la manera en cómo los antiguos, que eran muy buenos en la virtud del coraje moral, de ser valientes a la hora de expresar la verdad, me habló mucho, como John Wesley lo dijo. Y me recordó de ese verso de Isaías. Alza tu voz como trompeta para exponer el pecado de Israel. Jeff Pollard dice, vivimos en una sociedad pornográfica. Sin embargo, los hijos de Dios están llamados a la pureza y a la santidad. Tal vez porque se están ahogando en el éxtasis de una cultura sexualmente depravada, algunos predicadores contemplan su interminable desfile de sensualidad y concluyen que, bueno, trajes de baño, faldas cortas y otras prendas inmodestas no son tan malas después de todo. Quizás algunos hermanos piensan que, bueno, quizás así es. Todo el mundo lo hace, ¿verdad? No debe de ser malo cuando todo el mundo lo hace. Apreciar la belleza que Dios le dio a una persona es una cosa, dice él. Muy bien. Que la mirada se dirija hacia el cuerpo de otra persona a través de una prenda diseñada sensualmente es otra. Si bien la ropa no tiene por qué ocultar el género de una persona, cualquier prenda diseñada para atraer la mirada hacia las zonas eróticas del cuerpo no puede cumplir con el requisito de la decencia bíblica. Quiero señalar eso. Cualquier prenda diseñada para atraer la mirada hacia las zonas eróticas del cuerpo no puede cumplir con el requisito de la decencia bíblica. Claro, un hombre tiene que guardar sus ojos. Con esto, obviamente, ambos géneros tienen que hacer su parte. El ojo que desea codiciar es malo. Y también el cuerpo que desea ser codiciado es igual de malo. Y por eso yo no he venido a alabar ni a glorificar ni a hombres ni a mujeres aquí. Ambos son pecadores y ambos tienen que tener cuidado en servir a Dios y andar en santidad y en templanza, teniendo a sus pasiones bajo la guía del Espíritu Santo. Y por eso, queridos hermanos, hay que recordar esta imagen, velas y pólvora. Imagínense que ustedes estuvieran en un lugar donde van a entrar por ahí y hay barriles y barriles de dinamita. Obviamente tendríamos que actuar con cuidado, ¿verdad? Y es muy importante que todas nuestras hermanas comprendan algo. El primer motivo por el que una mujer debe ser modesta, primero, oigan esto, he puesto lo primero y lo segundo. El primer motivo por el que una mujer debe ser modesta y vestir decorosamente es por amor a Dios y para anunciar su gloria y que ella es la posesión de un Dios santo, puro y amoroso. Es el primer objetivo. O sea, si tú te preguntas, ¿cuál es el objetivo para hacer todo esto? Amor a Dios y anunciar al mundo que eres una hija de un Dios santo, puro y amoroso. Segundo motivo, el segundo motivo es para hacer morir en ella todo deseo impuro de querer exhibirse para ser deseada por hombres que no son su esposo. Eso es lo que Pablo dice en Colosenses capítulo 3. Haced morir en vosotros lo terrenal. Y ahí menciona precisamente el pecado de la sensualidad, ¿verdad? Haced morir lo terrenal en vosotros y en vuestros miembros. Fornicación, impureza. Noten que no es lo mismo fornicación que impureza. Toda fornicación es impureza, pero hay impureza del corazón, que no se ha llevado a la práctica por falta de oportunidad o por no atreverse a recorrer todo el camino y ser coherente con lo que hay en el corazón, pero todavía hay impureza, a pesar de que no se ha llevado a la práctica. Pasión desordenada, deseo malo y avaricia, que es idolatría. Entonces, el primer motivo para ti, querida hermana,
para vestirte bien, vestirte bonita, arreglarte, ser una persona bella, pero siempre desde los parámetros bíblicos de la modestia, la decencia y el decoro, es para la gloria de Dios, es por amor a Dios. Debes vestirte así por amor a Dios, por amor al que te creó. Y claro que debes de verte bonita, debes verte radiante, no debes estar desalineada. Eres como una flor que debe brillar. Tú debes de parecer radiante para Dios y para los demás, para ser testimonio de un Dios santo, puro y amoroso. Ahora, la segunda razón es que como hija de Adán, has heredado una mala inclinación al mal y debes de morir al deseo de ser sexy, inmodesta, sensual o exhibirte para ser deseada por hombres que no son tu esposo. Ahora, hay un tercer motivo, y noten que lo he dejado, no ha sido el primero, porque yo sé, yo he oído estos dos extremos en predicaciones. Hay gente que dice, bueno, yo he oído hermanas que dicen, bueno, pero ese es problema del hombre, ¿verdad? Hay el hombre que vea cómo hace. Yo, al fin y al cabo, yo qué culpa tengo que sea lascivo, el hombre debe de cuidar sus ojos. Amén, claro que sí. De hecho, cuando predico a hombres, yo digo claramente versos bíblicos como Mateo capítulo 5 o Job, yo hice un pacto con mis ojos para no ver a la Virgen. Un hombre tiene que tener el cuidado de disciplinar sus ojos con la ayuda del Espíritu Santo. Debes de saber que si ves a una mujer con el objetivo de codiciarla, eres un adúltero en el corazón. Y esto es algo muy difícil para un hombre. Lo sé porque soy hombre y porque después de mi conversión tuve que batallar y disciplinar con la ayuda del Eterno y con su gracia mis ojos para que no se salieran y se anduvieran desviando viendo cosas que no tenía que ver. Ahora, el otro extremo es decir que todo el esfuerzo debe ser del hombre. El otro extremo es todo el esfuerzo debe ser de la mujer. No. Por eso he puesto el tercer motivo para ser modesta, pura y decorosa, es que no debes de ser un tropiezo a hombres creyentes y no creyentes. Como dice la diapositiva, hay un tercer motivo que quisimos dejar hasta el final, no porque sea menos importante, sino porque involucra no ser tropiezo a otros, en este caso a los hombres creyentes y no creyentes. La Biblia nos ordena no ser tropiezo a otros, Romanos capítulo 14, verso 13, y considerar el bien de los demás. Y tienes que recordar algo, querido hermano. El hombre fue creado, y esto era parte del diseño original, esto es parte del software del hombre. El hombre fue creado siendo altamente estimulable por sus ojos. Y esto el Eterno lo creó así está bien que sea, porque lo que él deseaba es que un hombre fuera altamente estimulable por la belleza sexual de su esposa. Y yo hacía un chiste en la congregación. Imagínate que te casas con tu esposo y vas a la luna de miel y bueno, te quitas tu vestido y por primera vez tu esposo ve toda la belleza que Dios creó en ti. Y tu esposo solamente dice, ay, wow, qué bonita eres. ¿Cómo sería eso? Sería algo completamente deprimente para ti, ¿verdad? Como mujer, tienes el deseo de que él diga que el hombre sea fuego y diga, wow, qué hermosa. Y es eso algo que el Eterno creó en ti. Curiosamente, en el diseño original, tanto el Eterno ha creado en el hombre un deseo de ser estimulable por sus ojos y decir, wow, qué mujer más hermosa. Y también en la mujer hay un deseo de ser deseada por su esposo. Y en su cauce original es bueno eso, en el matrimonio. El problema es cuando eso se sale del contexto en el que fue creado. Entonces, la Biblia nos da para una mujer estos tres motivos, por lo menos. Hay un cuarto, pero no tengo tiempo para verlo hoy. Hay tres motivos por el cual tú tienes que ser modesta, pura, decorosa y decente. Uno, amor a Dios.
y vestirte bella para la gloria de su nombre. 2, hacer morir en ti deseos pecaminosos. 3, no ser tropiezo a hombres creyentes y no creyentes. El hombre es altamente estimulable por sus ojos y entonces, si vistes de manera indecorosa, estás siendo, digamos que quiero decirlo así, una congregación de creyentes debería de ser un lugar donde el hombre por lo menos pueda descansar un día a la semana o una mañana o una tarde, lo que sea el tiempo que te reúnas. Por lo menos ese debería de ser un espacio libre de indecencia donde por lo menos ahí los hombres podríamos estar libres de el cuidado casi absoluto que tenemos que tener todos los días de no estar viendo cosas que no tenemos que ver. Entonces, haces una bondad a tus hermanos y también a los hombres no creyentes, no siendo un tropiezo para ellos. Y por eso, dice Jeff Poller, existe un contexto en el que una mujer puede revelar e incluso celebrar su belleza en su totalidad. Creo que Dios creó al hombre para que se sintiera estimulado visualmente a disfrutar de la belleza de su esposa en el contexto diseñado por Dios llamado matrimonio. Eso es absolutamente correcto. Es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Por eso el hombre fue creado así. Pero en este mundo hay que tener cuidado debido a que ahora el deseo es exacerbado. Richard Baxter comentó sabiamente que las mujeres pecan cuando su vestimenta tiende a, y aquí lo cito, enredar la mente de quienes las observan en pasiones desvergonzadas, lujuriosas y desenfrenadas. Aunque digas que no es tu intención, es tu pecado hacer lo que probablemente lo provocará si es que no hiciste todo lo posible para evitarlo. Y aunque el pecado y la vanidad de ellos sean la causa, es sin embargo tu pecado ser la ocasión innecesaria para ello. Y Baxter dice, debes considerar, esto es algo totalmente serio, debes considerar que vives entre almas caídas y no debes poner un obstáculo en su camino, ni avivar el fuego de su lujuria, ni hacer de tus adornos sus trampas, sino que debes caminar entre personas pecadoras, como lo harías con una vela entre paja o pólvora. O de lo contrario, puedes ver la llama que no preveíste cuando sea demasiado tarde para apagarla. Quiero tomar esa imagen que es correcto. El hombre es pólvora. Y debes caminar en este mundo sabiendo que estás caminando como una vela entre pólvora. Y a pesar de que el pecado sea del hombre, si él no gobierna sus ojos, tú eres la ocasión de tropiezo. Thomas Manton dijo, se dieron prendas para cubrir la desnudez y la debilidad que fue introducida por el pecado. Por lo tanto, el apóstol dice que las mujeres se adornen con ropa modesta. El dejar los pechos desnudos, en todo o en parte, es una transgresión de esta regla. Descubrir su desnudez que deberían velar y ocultar, especialmente en la presencia de Dios. Esta es una práctica que no se adapta ni a la modestia ni a la conveniencia. No se puede alegar nada para ello, excepto razones de orgullo y lascivia. Alimenta su propio orgullo y provoca lascivia en los demás. El Thomas Manton la tiene clara. Eso es absolutamente cierto lo que él dice. No debería de haber, recuerdo a una hermana que describió los escotes como camisas muestrapechos. Y me quedé pensando, sí, es crudo, pero es cierto. Eso es un escote. Estoy hablando del escote que muestra una buena parte. No debe de haber ninguna razón para que otro hombre que no sea tu esposo vea tus pechos. Ninguna. Es más, si te molesta lo que estoy diciendo, te hago una pregunta. ¿Por qué habrías de mostrarle tus pechos a otro hombre? ¿Por qué? Ahora, ¿cuáles son las partes de tus pechos que no deben mostrar? ¿Solo el pezón? No, obviamente no. Imagínate que pudieras mostrar
que pudieran mostrar todos tus pechos, solo con la excepción de poner una pequeña estrellita ahí o un pequeño puntito que cubriera su pezón. ¿Sería bueno eso? No dices. Ok, perfecto. Hay que cubrir más. ¿Qué tanto más? Yo diría todo. No hay ninguna razón para que, amada hermana santa de Dios, no hay ninguna razón para que los hombres vean tus pechos. A la hora de elegir una camisa, debes de ver claramente que el escote no baje demasiado para que todo o parte de tus pechos sean mostrados. Jeff Poller dice algo muy cierto sobre David y Betsabé. Betsabé falló en gobernar su modestia. David falló en gobernar sus ojos. Una vela y un poco de pólvora. Absolutamente. La falla fue de los dos. Betsabé no puede decir, bueno, yo voy a salir a bañarme desnuda. Ya problema de los hombres si yo les sirvo de tropiezo. No, Betsabé no puede decir eso. Tampoco David puede decir, bueno, ni modo, la carne es débil. ¿Y quién manda a Betsabé a andarse bañando? Yo no podía hacer nada. Claro que sí. Ambos tienen culpa en lo que pasó. Una vela y un poco de pólvora. Entonces, querida hermana, no debes de vestir para ser objeto de deseo. Vístete hermosa, cómoda y con recato. Alguna hermana puede decir, pero yo no quiero vestir como mi abuela. No tienes por qué hacerlo. De hecho, es absolutamente una mentira que necesitas recurrir a mostrar tus partes íntimas en su totalidad o en parte para lucir como la mujer preciosa que eres. Es absolutamente falso. No tienes que exhibir tus partes íntimas para ser bonita. Puedes ataviarte. Hay bastante libertad para utilizar el color de ropa que quieras, el estilo de ropa que quieras, el maquillaje que quieras, sin extravagancias y sin sugerir otras cosas, y verte preciosa. Quiero dejarte esto bien claro, Dios quiere que te veas bella. Es la voluntad de Dios para toda hija de Dios verse bonita. Él no quiere hijas desalineadas, desgreñadas. Él no creó una flor para verla fea, pero debes de hacerlo con pudestia, con modestia y con decoro. Y debes de hacer lo que hizo Miriam, la sierva del Señor. Miriam, la mamá de Yeshua, dijo esta frase que debe de ser la oración de toda hija de Dios. Ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Te pregunto, ¿es ese tu anhelo? ¿Puedes decir eso también con la judía Miriam que fue seleccionada para ser la madre del Mesías? Ella, cuando el ángel Gabriel le dijo, vas a ser la madre del Mesías, sabía los problemas que se le vendrían. Ahora tú dices, ¿problemas? Yo hubiera dado brincos de ser la madre del Mesías. Yo te pregunto, ¿en serio? Por ejemplo, ella sabía que el 100% de las personas, cuando se dieran cuenta que ella estaba embarazada, iban a desconfiar de ella. Iban a asumir que había fornicado y que le había sido infiel a José. Es más, José lo pensó. Se necesitó a un ángel diciéndole en sueños a José, aclarándole lo que había pasado. Entonces, cuando el ángel Gabriel se le aparece y le dice, vas a concebir milagrosamente, Miriam sabe lo que se va a venir. Miriam sabe que no va a ser fácil. Miriam sabe que van a haber varias cosas en el futuro que no van a ser muy confortables, pero aún así, ella dice, yo soy una sierva de Dios. Puedes decir eso de ti misma, porque lo eres. Orando a Dios al cielo y considerando lo que el Eterno ha hablado en tu vida en esta hora, dile a Dios, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por hablar estas cosas a nuestras vidas. Gracias por darnos a entender todo el consejo de Dios. Gracias, Señor, porque es a los niños a los que tú les revelas, a los sedientos, venid a las aguas. Te pido, Padre, que impartas estas verdades en el corazón de todas mis hermanas y de mis hermanos y que podamos andar, como dice la Escritura, que la salvación, la gracia de Dios se ha revelado
para salvación a todos los hombres, de manera que enseñándoles a abandonar la impiedad que hay en el mundo, podamos vivir sobria, justa y piadosamente. Te pedimos, Padre, que cada una de mis hermanas se cumpla en ellos lo que dijo Pablo a Timoteo: sé ejemplo de todos los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Yo oro para que cada una de mis hermanas, tú le des guía, Señor, para siempre ataviarse de manera correcta, para cultivar la virtud de la modestia, la virtud de la castidad, de la pureza, de querer ser linda y bella para ti, de querer, Señor, celebrar la totalidad de su belleza en el contexto del matrimonio y de escapar de la inmodestia, la sensualidad y la impureza que hay en el mundo. Gracias, Señor, por revelarnos todo el consejo de Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra es maravillosa y podemos decir juntamente con el salmista: abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu Torá. A ti, Señor, y al Cordero que está sentado a tu diestra, sean la alabanza, la gloria, la honra y el dominio por los siglos. Amén.